Los saludo en el nombre de Jesucristo. Ciertamente para mí es muy bueno poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra, y sé que mientras que se van conectando, yo sé que el Señor ha estado con ustedes, el Señor los ha guardado, los ha amparado, los ha sostenido, los ha guiado, y sé que hasta aquí el Señor ha tenido un cuidado especial por cada uno de nosotros. Y bueno, pues en esta tarde, mis amados, yo quiero compartirles una palabra de ánimo, una palabra de bendición, pero también una palabra que traiga una transformación a nuestro corazón y que nos haga ver de manera diferente la resurrección del Señor. Ciertamente, mis amados, hay en este tiempo multitud de personas están celebrando el Viernes Santo. Y bueno, yo recuerdo cuando estábamos en el Mundial, ¿verdad? Que muchas personas al momento de estas fechas estaban de vacaciones. Ahorita es difícil que ellos salgan, que la gente salga. Pero hay algo bien real. Nosotros tenemos que ver desde una perspectiva diferente lo que es la Semana Santa, lo que la conocemos así. ¿Por qué? Porque para empezar, la gente que no conoce realmente a Jesucristo, ellos llevan una cuaresma donde no toman ciertos alimentos, y nosotros como hijos de Dios más bien buscamos morir a la carne, porque morir a la carne es el propósito por el cual el Señor nos está trayendo a Él, para que seamos espirituales y no seamos carnales. Pero también otra diferencia es que la cuaresma como tal, si la vemos bíblicamente, ni siquiera son 40 días, son 50 días. Ahora los que han de correr desde ahorita para el día de Pentecostés, el día de la Pascua, lo que se conoce como la Pascua, fueron 7 días antes. El Señor le dice al pueblo de Israel: es necesario que te santifiques, que no haya lepra en tu casa, y durante 7 días, y el Señor les comienza a dar ciertas direcciones para que ellos no comieran pan leudado. Es decir, lo que nosotros lo podemos ver en el Señor es apartarse del pecado. 7 días, no 40. ¿Sale? Bueno, pues sé que poco a poco se van uniendo, y quiero compartirte una palabra que el Señor me guiaba a entender en un tiempo de oración que hace rato tuvimos, y te la quiero compartir. Está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 9. Esta palabra a mí me trajo un gran consuelo, porque sé que el Señor está obrando. Mira lo que dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, mira qué interesante, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero agrega algo la escritura en el siguiente verso: se mostrará piedad al malvado. El Señor ahorita está prolongando misericordia, pero mira lo que le pasa al malvado. Y no aprenderá justicia, dice la palabra. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Algo en lo que yo estoy buscando prestar atención es ver cómo actúa la gente en la casa del Señor, y cómo están actuando aquellas personas que están lejos del Señor. Y ciertamente tal parece que sucede lo que dice en el libro de Apocalipsis,
no estamos viviendo las plagas del Apocalipsis, porque para ese tiempo ya habrá sido el rapto. Pero sí estoy observando que la palabra nos dice que cuando viniera la plaga de las pústulas y las úlceras, muchas personas blasfemarían el nombre del Señor, se apartarían. Y ahorita estoy viendo como una sombra de lo que ha de suceder. Muchas personas siguen preguntándose, si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? Si Dios es perfecto, ¿por qué permite que mi abuelo muera? Si Dios es bueno, si Dios es eterno, si Dios es profundamente digno, ¿por qué pasa todo esto? Y me lleva este versículo. Porque la gente no ha aprendido justicia. Justamente me causa algo interesante saber que hoy te voy a estar hablando de la resurrección y el Señor nos lleva en una introducción de justicia. Pero ahora brinquemos un poco. Vamos al verso 12. Esta palabra es para ti, para el cuerpo de Cristo. Verso 12, Isaías 26, verso 12. Si te acabas de conectar, búscalo en tu palabra. Y dice, Jehová nos dará paz. Alguien dice amén, o alguien puede escribir amén. El Señor me dará paz. Y continúa, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Hay un grupo de personas que desde ya está levantándose en clamor, en bendición, pidiéndole al Señor su intervención. Y la palabra me deja ver, tú hiciste lo que yo te he pedido. Tú hiciste justo lo que he anhelado. ¿A qué vengo con esto? Juntos hemos estado clamando al Señor para que los hijos se vengan, para que las familias enteras sean transformadas. En los ejercicios que hemos hecho a través de las cápsulas son para alcanzar a uno más. Y yo encuentro que el Señor está actuando. Sin embargo, hay muchos que en vez de que su corazón se torne en amor, se torne en rendición a Él, hay muchos corazones que se están apartando. Es decir, que la ola de apostasía que el Señor profetizó que en los últimos días muchos apostatarían, se está cumpliendo. Mi amado, lo único que puedo decirte es, Cristo viene muy pronto. Cristo ya está a la puerta. Son tiempos para la iglesia de Jesucristo donde tenemos que volvernos, arrepentirnos, convertirnos, transformar, permitir que el Señor nos transforme. Pero son tiempos para el mundo en donde hay una gran prueba. La Escritura nos dice que a nosotros el Señor nos guardará de la prueba. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 lo dice. Ahora imagínate si el Señor nos está ahorita librando en la prueba. Pregúntate cómo será la prueba de la cual el Señor nos librará por completo. Qué impresionante. Son tiempos gloriosos, pero el que los hace gloriosos eres tú al buscarlo. Hay muchas cosas de las que estamos a punto de ver, pero algo que es sin precedentes es que la iglesia de Jesucristo será levantada. Viene el rapto, mi hermano, no la segunda venida, hemos platicado, son dos hechos diferentes, pero hoy la iglesia de Jesucristo está siendo pasada por horno para que todo aquello que no le permite brillar salga. Por eso dice la Escritura, la hornaza para la plata. Así que mi amado, es tiempo de volvernos al Señor y buscarlo con todo nuestro corazón. Bueno, vamos a comenzar con el mensaje de esta noche y me es necesario decirte, son tiempos en los que tenemos que aferrarnos a la resurrección de nuestro Señor. Le puse ahí en la pantalla
viviendo en su resurrección. Pero también lo veo desde otro enfoque, viviendo, echando mano de su resurrección. Y quiero que vayas buscando en el libro del profeta Isaías, el capítulo 32. Durante esta noche voy a nombrar varios versículos, pero quizás no es necesario que los busques todos. Todo te lo voy a explicar alrededor de Isaías capítulo 32. Muchos versículos solamente son porque la Escritura dice que necesitamos 2 testigos para mostrar una verdad. Y quiero mostrarte verdades bíblicas al entorno de Isaías 32. Pero antes, ¿qué tal si oramos, mi hermano? Que el Señor nos hable. Padre perfecto, te doy gracias por cada hermano que está conectado desde ya, por aquellos que han de escuchar el mensaje. Te doy gracias, Señor. Y esta noche quiero clamarte, Señor. Coloca un carbón encendido en mi boca. Que este mensaje, Señor, entre al corazón de mis hermanos y sean transformados por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame. Me abandono en tus manos. Sé tú hablando. En el nombre de Jesucristo. Amén. Encontraba una serie de hechos en el libro del profeta Isaías, capítulo 32, y vamos a revisar del versículo 1 al 4. Pero antes que lo leamos, el Señor me hacía comprender algo, que te lo quiero transmitir de la misma manera en la que el Señor me lo hizo entender. Y es que cuando nosotros comprendemos la manifestación de su resurrección, podremos comprender a profundidad en quién hemos creído. La Escritura dice, yo sé en quién he creído. Cuando vemos a Cristo a través del espejo de la resurrección, entendemos a profundidad en quién estamos anclados. Y cuando nosotros vemos esto y nos aferramos, quiero decirte que nada entonces moverá tu fe. Al contrario, al momento de ver a Jesucristo viéndose manifestado a través del poder de la resurrección, tú desearás echar mano a profundidad de la obra de la cruz. Ahora sí, vamos a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 32, y vamos a revisar del 1 al 4. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. ¡Wow! Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Quiero mostrarte, este rey del cual nos habla el profeta Isaías no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo. Y esos príncipes que describe la Escritura, que lo van a presidir, es decir, que van a ser después de él, identifica 2 tipos de personas: a los apóstoles, pero también a cada discípulo del Señor, a cada uno de nosotros que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. ¿Cómo sé esto? En el libro de Mateo, capítulo 19, verso 8, dice:
Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Ahí están los 12 apóstoles. Y la Escritura también agrega: guárdalos del mundo y guarda a aquellos que han de creer en lo que ellos digan. Mis amados, al momento de estar uniendo el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, encuentro una profunda sincronía entre lo que dijo el profeta Isaías y de lo que describen los diferentes apóstoles. Ambos, es decir, los apóstoles y el profeta Isaías, reflejan a Jesús como nuestro protector, como nuestro salvador, como nuestra torre fuerte, como aquel que es nuestro refugio, como aquel que es sombra en medio de la prueba, pero también como aquel que es poderoso, que es gigante, que es asombroso y que su nombre es eterno. Y si nosotros vemos esto y echamos mano de esta profunda realidad, la ceguera espiritual no tendrá por qué tomar lugar en nosotros. Es decir, al momento de ver a Jesús en la obra de resurrección, el discernimiento de los que creemos es abierto, porque comenzamos a ver a la luz de la vida del Señor resucitado y no a la luz de nuestro entendimiento. Porque aun cuando hoy leemos la Escritura, muchas veces la leemos basado en nuestro entendimiento. Pero también cuando vemos al Señor Jesucristo a la luz de su resurrección, nuestros oídos permanecen abiertos. Por eso Él le ha dicho en su palabra: mis ovejas oyen mi voz. Pero no podríamos ser ovejas de su prado si Él en su cuerpo, si su cuerpo no hubiera sido rasgado y no hubiera sido levantado y no hubiera hecho de 2 rebaños uno solo. Es decir, que si vemos a la luz de la resurrección a las ovejas del Señor, significa que por medio de la resurrección tú y yo escuchamos la voz de Jesucristo. Ciertamente a través del Espíritu Santo que habita también en nosotros. Y de esto se desencadenan varias cosas. Lo primero que se desencadena es que aquel que tomaba decisiones torpes, que tomaba decisiones precipitadas, ahora comienza a tener discernimiento, a manera de detenerse, pensar no carnalmente, no empresarialmente, no a la manera de nuestro entendimiento, sino que visualizamos las cosas a través de la obra del Señor. Y viene el discernimiento y nuestra decisión es como si Jesús la tomara por nosotros. Cuando nosotros echamos mano de la resurrección, también aquel que hablaba de una manera torpe, de una forma carnal, de una forma vulgar, de una forma sin sabiduría, la Escritura me dice que ahora le es impartida lengua de sabios. No es porque oremos tú y yo, sino porque comenzamos a ver a Jesús a través de los ojos de la obra de la resurrección. Por eso dice la Escritura que Él resucita, es levantado a los cielos y desata dones a los hombres. Dones como el discernimiento, dones como todo lo que habla el Espíritu Santo, pero también son impartidos dones ministeriales. Es decir, que no podría existir un pastor, un profeta, un apóstol, un evangelista, si no viéramos la obra a través de los ojos de la resurrección.
Por esto, mis amados, conocer a Jesús es muy necesario, pero no solamente conocerlo como mi Salvador, como mi libertador, como mi escudo, no, sino que todo eso que estoy entendiendo y conociendo, ahora recibirlo en mi espíritu, recibirlo como una revelación, recibirlo como aquella obra que hizo el Señor a favor de mí, a favor de ti, y nos la entregue en las manos para poder vivir a la luz de su obra. ¿Vas conmigo, mi hermano? Quiero que observes algo. Y con esto comencé el mensaje más o menos. Está a la puerta el rapto. Jesús está a punto de levantar a su iglesia para que podamos verlo. Dice la Escritura que con voz de mando, con voz de trompeta, seremos levantados, seremos raptados en un abrir y cerrar de ojos. Mi amado, el rapto no solamente marca el tiempo del inicio de la tribulación y el tiempo del inicio de las bodas del Cordero, sino que el rapto también es el reflejo profundo de quien sí es hijo de Dios y quien no. ¿Por qué? Porque el rapto nos va a evidenciar quién ha sido transformado en Cristo, quién sí nació de nuevo en Cristo y fue levantado. Pero también los que no lo hayan hecho así, se quedarán a la tribulación. Es decir, no serán levantados. Y la Escritura, cada vez que repaso algunos versículos, algunos piensan es que tendría que ser la palabra de Dios dirigida a las personas del mundo. No precisamente, porque la gente del mundo no se va a tomar el tiempo de leer la Escritura. La palabra nos está mostrando que hay gente dentro de la casa del Señor que no será levantada. ¿Y cuáles son este tipo de personas? Aquellos que siguen practicando la insensatez, que es gente ruin, que es gente destructora, fornicaria, mentirosa, homosexual, adúltero, ladrón, hechicero, avaro, celoso, iracundo, envidioso. Todo este grupo de personas, las cuales vemos en el libro de Gálatas capítulo 5, no serán levantadas. Quiero mostrarte algo. ¿Por qué me habla de pecado cuando me iba a hablar acerca de la resurrección? Porque el poder de la resurrección es el catalizador para el pecado. Rompe el poder del pecado. Desbarata la influencia del pecado. Más adelante te lo voy a explicar. Pero ¿qué es esto, mis amados? Veo claramente un paso antes de recibir la manifestación de la resurrección. Y eso significa echar mano del arrepentimiento. Por eso en la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19 dice, te la voy a leer de la Biblia latinoamericana. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin, mira, hay un propósito, si nos arrepentimos y nos convertimos, hay una cláusula, te va a pasar y dice, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y quiero hablarte de dos cosas que se desatan en un tiempo de refrigerio. Y es el consuelo y la gracia. El consuelo que recibimos al sentirnos envueltos por la presencia de Dios. Pero la gracia que es impartida por medio del Espíritu Santo
la cual sacia todo lo que hay en nuestra alma. Por ejemplo, si una persona está deseando casarse, quiero casarme, quiero un novio, quiero una novia, quiero una pareja, quiero a esto, quiero lo otro. Y si esa persona va y se mete con el Señor, la gracia del Espíritu Santo viene, lo envuelve y de repente su alma ya no desea otra cosa más que la gracia del Señor. Quiero mostrarte algo. Estos tiempos de refrigerio, los que te estoy explicando, la palabra los refleja como aquel río que fluye por primera ocasión en la tierra seca. Pero también nos muestra como esa sombra gigantesca y fresca que se manifiesta por primera vez en medio del desierto. Pero también nos pone el ejemplo de aquella persona que es un viajero, que de manera continua ha estado trasladándose. El refrigerio para él sería un descanso. Eso es el tiempo de refrigerio, que desata el amor, el poder y la verdad. Vuelvo a repetir, es el refrigerio que desata el poder, el amor y la verdad que imparte Jesús cuando alguno de nosotros nos venimos a refugiar en Él. ¿Cómo sucede esto? Y quiero que visualices a Jesús en el último tiempo de su vida, siendo llevado a la cruz, de acuerdo a lo que hemos visto en alguna película, lo que hemos platicado, lo que nos narra la Escritura, lo que hemos aprendido a través de este tiempo. Te lo quiero resumir en 4 puntos. Jesús soportó toda especie de mal. ¿Hasta cuánto has soportado tú? Palabras, golpes. Jesús soportó todo. Jesús recibió toda especie de malas noticias. Jesús recibió también por ti. Él aguantó todo tipo de dolores. Pero también Jesús, dice la Escritura, que su alma se entristeció de la forma más profunda. ¿Todo esto para qué? Para que el pecador encontrara en él un refugio. Para que el pecador encontrara en la obra que hizo Jesús, recibiera a través de su resurrección todo lo que el alma del hombre necesita. Y quiero mostrarte algo. El hombre no podría recibir la resurrección sin haberla deseado. Vuelvo a repetir, el hombre no podría haber recibido la resurrección sin haberla deseado. ¿Y qué es lo que nos lleva a desear la resurrección? Cuando tú y yo pasamos por tiempos de aflicción, por tiempos de tristeza. Ojo, aflicción y tristeza que el Señor permite que pasemos. No la aflicción ni la tristeza que genera Satanás. Y te lo quiero mostrar en la Escritura. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. Dice la palabra: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte.
Te lo vuelvo a leer. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es esto? Si el Señor no nos empujara muchas veces a vivir en aflicción, no nos empujara y permitiera cierta tristeza, tú y yo no voltearíamos a verlo. Y si no lo volteamos a ver, nunca podríamos permitir que el sol de justicia, quien es Jesucristo, nos alumbrara en medio de nuestra tiniebla. Ahora, con esto en mente, quiero enseñarte ahora la gran diferencia. Es sutil la diferencia, pero es necesaria comprenderla entre arrepentidos y convertidos, porque no es ciertamente lo mismo. El arrepentimiento, bíblicamente explicado, es un cambio de mentalidad, un cambio de propósito, un cambio de dirección. Apliquémoslo. Un cambio de actitud en relación al pecado. Vuelvo a repetir. Un cambio de actitud en relación al pecado. Un cambio de pensamiento en relación al pecado. En relación a lo que yo hago. Si yo pecaba antes, es decir, si yo fornicaba, mi arrepentimiento me hace ver la fornicación como algo de lo que yo debo huir. Si yo robaba, el entendimiento ahora me debe de guiar a apartarme totalmente de ello. Y sea cualquier pecado, eso es arrepentimiento, cambiar mi manera de ver el pecado. Y ahora, eso es arrepentimiento. ¿Y qué es? Que nos convirtamos. Convertirnos es cambiar mi creencia personal en relación a la palabra de Dios. Muchas personas creen que la Biblia es un libro escrito por hombres. Yo creo que la palabra de Dios, lo que hay escrito en este libro, es los pensamientos del Señor para mí, los pensamientos del Señor para ti. Su palabra, su sabiduría impresa. Jesús mismo impreso en mis manos. Eso es la palabra de Dios. ¿Cómo pasó esto en mí? Porque se convirtió mi entendimiento en relación con respecto a lo que es la palabra de Dios. Y esto me lleva a algo. Convertirme significa que mi comportamiento ahora se debe de alinear a lo que dice la palabra. Es decir, adoptar los pensamientos que hay en la Escritura. ¿Por qué, mis amados? Porque el arrepentirnos y el convertirnos es lo que nos llevará a la paz. Amén. Ahora, por otra parte, Dios, yo encuentro en la Escritura que no solamente usa la aflicción y la tristeza. Dios usa todas las cosas para que el hombre vuelva a Él, para que el hombre busque al Señor. Y quiero leerte un mismo versículo de dos diferentes versiones. Te voy a leer el libro de Job, capítulo 36, verso 15, de la versión El Jubileo. Y luego te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pon atención. Dice, al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Qué bonito. Y ahora en la Nueva Traducción Viviente dice, pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención
mediante la adversidad. Te repito este versículo. Pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Si volvemos un poco a lo que dice el libro de Hechos y lo vemos desde una cámara afuera, cuando enseguida de que Jesús resucita, ahora los apóstoles están en diferentes lugares predicando la palabra. Hay un magnífico mover del Espíritu Santo, hay un avivamiento impresionante y de repente hay muchos fariseos, muchos saduceos, muchos herodianos, muchos judíos observando a los que no sabían leer, a los que no sabían escribir, a la gente del vulgo, haciendo una obra importante. Y esos hombres voltean a ver a los judíos y les dice en pocas palabras: ustedes asesinaron al Hijo de Dios, pero Él resucitó. Y quiero mostrártelo, como lo dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36. Mira lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Mi amado, yo veo algo que está declarando el apóstol Pedro entre líneas. Y ya se los declaró a los judíos y nos los quiere mostrar a nosotros. Y él está diciendo: si no vienes a arrepentimiento, el Señor viene a señalarte a ti, diciéndote: aquel que por tu pecado fue crucificado, aquel al que yo hice Señor y Cristo, es el mismo contra el cual tú estás pecando. Es decir, el Señor nos está diciendo: cuidado, porque estás yendo en contra del Señor. Vamos, diga conmigo: el Señor. Y quiero explicarte lo que es el Señor. La palabra Señor que usa el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, me lleva a ver la misma palabra que usa el profeta Isaías cuando habla del rey. Y ambas palabras hacen intersección cuando vemos la figura de un rey. Un rey es aquella persona que ejerce poder, que ejerce total autoridad, pero el Señor es aquel que ha sido puesto por encima del rey. Es decir, la palabra hebrea es kurios, que hace referencia a una persona a la cual se le dice amo. Es decir, mi amado, el Padre nos está enfrentando a cada vez que pecamos a lo siguiente. Y yo me sentí muy impactado cuando me lo enseñaba el Señor. Me estaba diciendo: ¿te das cuenta que cuando pecas estás pisoteando, estás aborreciendo, estás rechazando a aquel que tiene autoridad suprema y aquel que es amo de todo lo creado? Y me hizo enfrentarme a una realidad. ¿Hasta dónde está llegando el engaño? ¿Qué los ha hechizado para que no entiendan que aquel que peca es contrario al Señor? Es contrario al amo de todo lo visible y lo no visible. Y me hizo ver a Tomás. Tomás
fue enfrentado a su gran incredulidad. Jesús se le muestra y le dice a Tomás, para que creas, mete tus dedos en las señales de los clavos. Mete tu mano en mi costado. Es decir, estaba enfrentando a Tomás para que lo viera de una forma muy impresionante. Y ahora quiero que te pongas en el lugar de Tomás, teniendo a Jesús resucitado frente de ti. Tomás está comprendiendo ahora que la herida mortal que Jesús padeció no solo fue por el pecado de la humanidad, no solo fue para someter a Satanás y sus huestes, no solo fue para traer la revelación del Padre a la tierra, sino fue para mostrar a la humanidad que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Pero esto, mi amado, nos lo muestra el apóstol Judas en la carta escrita por él de una manera muy fuerte. Y él nos exhorta a cada hijo de Dios a ver a Jesús como el Señor. Y ahorita te quiero llevar a algo muy importante. A Jesús, efectivamente, en la Escritura lo encontramos como nuestro mejor amigo, como nuestro escondedero, como nuestra ayuda, como nuestro refugio, como esa gallina aún que cubre los polluelos, como el libertador, como el guerrero, como el conquistador. Pero Judas es el único que exhorta. No lo pide, lo exhorta a que veamos a Jesús como el Señor. Y nos insiste de una manera como un padre a un hijo a tener una vida de continuo arrepentimiento. Y quiero mostrártelo. Vamos a la carta que escribió Judas, un libro antes del Apocalipsis. En su único capítulo, capítulo 1, y vamos a leer el verso 4. Y dice la Escritura, les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor, nuestro único amo y Señor. Y me deja ver dos puntos aquí. La gracia, el respaldo y el amor que vino a impartir Jesús sobre nosotros no nos da licencia para pecar. Al contrario, nos muestra la gran necesidad que tiene el hombre por aferrarse a la obra de la cruz y mirar a Jesús resucitado. Y quiero aplicar esto. El título, la asignación, la tarea que el Padre le da a Jesús cuando Jesús es nombrado el Señor, nos lleva a ver que la palabra Señor da la derivación, de ahí se deriva resurrección, anastasis en griego. Mira lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Romanos capítulo 10, verso 9. Dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cambiémosle, que Jesús es el que resucitó. Wow. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la obra de resurrección, serás salvo. Y en Romanos 14, verso 9, dice,
porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. ¡Wow! Resurrección, Señor. Señor, resurrección. Sincronía de alguien que ejecutó la asignación completa. Jesucristo. Ahora yo quiero ver algo contigo. Por eso el apóstol Pablo lo veo diciéndole a los judíos, a los herodianos, a los fariseos, en todo el libro de los Hechos, al igual que el apóstol Pedro, aquellos que ustedes mataron, aquellos contra el cual ustedes están pecando, es el único que ha resucitado, es el único que es el amo y dueño no solo de tu vida, sino de todo lo creado, y contra él te has levantado y dádole la espalda y pisoteado su sangre. Es decir, ahora si lo vemos desde otra perspectiva, viendo la perspectiva del libro de Isaías, capítulo 32, porque todo esto te lo he enseñado alrededor de ese capítulo. Veo al apóstol Pedro diciéndole a todos, si ustedes que asesinaron a Jesús, al cual el Señor lo hizo Señor y Cristo, si ustedes desean un genuino escondite, un genuino refugio, una sombra perfecta en medio de la prueba, un alivio en medio del fuego, entonces tienen que volverse al Señor, para que entonces de Él vengan tiempos de refrigerio. ¿Y cuál es el tiempo de refrigerio? La reconciliación y la unidad que hace Jesús al unir al hombre con el Padre. Todo esto a través de la obra de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo suprime, destruye, elimina, borra totalmente la culpa por el pecado. Cuando tú y yo nos sintamos culpables por algún pecado, echemos mano de la obra de la resurrección. No solo perdona mi pecado, Señor, sino, Padre, a causa de la obra de resurrección y reconciliación que hizo Jesús, hoy mi pecado es borrado y la culpa es sometida. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien escribe amén? Es decir, mis amados, Jesús, al venir en obediencia total al Padre, al venir a entregar su vida por amor, nos da el reflejo de que aquel que se arrepiente y se convierte a Él, arrepentidos y convertidos, hereda no una forma de vida de bendición temporal, sino una vida eterna de bendición. Mis amados, el pecado provoca que tú y yo estemos caminando en muerte. El pecado es reflejo de alguien que se ha apartado del Señor. Pero la resurrección vino a ponerle fin a esta separación. Vino a romper, a desmenuzar, a destruir la muerte que ocasionaba el pecado. Mira, vamos al libro de Oseas, del profeta Oseas, capítulo 13, verso 14. Dice la palabra: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Qué es esto? Jesús, al resucitar, dice la Escritura que subió delante del Padre y le entregó su sangre. Esa sangre que fue puesta sobre el pecado.
Y al momento de también entregar su vida, fue sorbida la muerte que producía el pecado. Al momento de que Jesús resucita, rompe, destruye la barrera entre el hombre y el Padre. Por eso, mis amados, es necesario echar mano de la obra de resurrección, porque la obra de la resurrección produce que tú y yo caminemos en vida, caminemos en bendición. Es ahí, mi amado, cuando yo puedo decir que alguien que ha echado mano de la obra de la resurrección se le nota. ¿Por qué? Porque automáticamente su manera de hablar es diferente. Su manera de predicar es diferente. Su manera de relacionarse con la gente es diferente. Porque ahora el pecado y la muerte no tienen lugar sobre de él, porque la resurrección de Cristo tomó lugar en su vida. Por eso dijo el profeta Isaías, capítulo 32, verso 1 al 4. Y con esto quiero ir terminando. Con todo lo que te he explicado, ve a la luz este versículo. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápidamente. Y quiero terminar con una reflexión. ¿Por qué es necesario echar mano de la resurrección? A manera de pregunta. ¿Por qué es necesario que yo hoy eche mano de la resurrección? Al principio, en el libro de Génesis, no era necesaria la resurrección, porque el hombre había sido creado para nunca ver muerte, sino para llenar la tierra y ser fructífero en ella. Pero al surgir el pecado, dice, de acuerdo a lo que hay en la palabra, se deteriora la raza. Y quiero que veamos, ¿la obra del Señor era perfecta? Claro, no iba a existir enfermedad, no iba a existir perversión, no iba a existir el orgullo, pero al momento de que el hombre cae y desobedece al Señor, el hombre pierde el favor y la bendición de Dios. Y al contrario, ahora acarrea maldición, enfermedad, muerte, destrucción. Es decir, que ahora el hombre no podría heredar la vida eterna ni ser fructífero en la tierra, porque un árbol podrido no da buen fruto. Por tanto, la resurrección nos guía a superar la incapacidad que Adán heredó al hombre. ¿Y cuál es la gran incapacidad? Desear desobedecer a Dios. Por tanto, mi amado, yo sé que tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Pero entendiendo esto, hoy hagamos una breve oración, echando mano de la obra de resurrección. ¿Qué te parece? ¿Qué tal si puedes, ahí en tu casa, en la comodidad de tu casa, inclinar tu rostro y oremos juntos? Padre bueno, entendiendo tu palabra, entendiendo parte de la obra de la resurrección, hoy queremos pedirte perdón porque hemos pecado
contra el dueño y amo de todo lo creado. Hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo, perdónanos. Pero también venimos en completa necesidad a pedirte: borra nuestras rebeliones, nuestras culpas, nuestros pecados, a través de la obra de resurrección. Y hoy echamos mano de esa obra perfecta y te pedimos: abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, danos lengua de sabios. Haz tu obra en nosotros. Hoy, Padre, echamos mano de la obra de resurrección, porque tú creaste al hombre sano, bendecido. Y hoy, a través de la resurrección, echamos mano de esa sanidad. Y hoy recibimos tu sanidad. Hoy recibimos tu transformación. Pero también nos anclamos en la roca, que es Jesucristo. Porque, Señor, nuestros ojos te han de ver. Nosotros te hemos de ver. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, abandonamos en ti nuestra vida y echamos mano de la resurrección y hacemos memoria de toda la obra de la cruz, dándote gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, porque tú fuiste al matadero, Jesús. Enmudeciste como oveja delante de tus trasquiladores a causa de mi pecado. Yo recibo tu obra perfecta y te damos la gloria, te honramos, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mi amado. Amén. Amén. Bueno, mi amado, vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo te pido que las prepares a manera de honrar al Señor. Levántalos para que en tiempo propicio lo podamos colocar juntos en el alfolí. Levanta tus ofrendas, tus diezmos, y guárdalos en ese sobre que has estado apartando desde hace tiempo. Y vamos a orar. Padre bueno, hoy te entregamos el fruto de nuestro trabajo, el fruto que ha llegado a nuestras manos. Hemos apartado la 10ª parte, pero también hemos traído ofrenda de adoración a ti. Y hoy te pedimos, recíbela, Señor. Hoy te honramos y bendecimos tu nombre y nos hacemos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mi amado, el día de mañana nos volvemos a conectar a las 8 de la noche. No lo olvides. Dios te bendiga, Dios te guarda. Espero tus comentarios en relación a los devocionales, en relación a lo que hemos estado aprendiendo. Dios te guarde, mi hermano, y no olvides compartirlo. Buenas noches.